examen subjetivo se estudiaba ¿qué componentes? Da calorimetria e tinha a coisa visual sem cristais, que assim a mente, né? Com cristais é melhor correção. Aí no campo visual também, que acho que é dentro da coisa visual, né? Tinha a campometria, que é dentro da coisa visual também. A tanometria. Tonometría era el tono, era la presión, pero esa no entraba dentro del subjetivo, ese ya es objetivo. Dentro del subjetivo estaba la agudeza visual y la sensibilidad a la forma, ¿verdad? Y ahí hay la agudeza visual del presente y el campo visual, que podía ser por confrontación, la perimetría, que era la parte periférica automatizada, y la campometría, que era la que medía los 30 grados centrales. Luego estaba la sensibilidad al color. ¿Y cómo se llamaba el test? Ishihara. Y la sensibilidad a la luz o la luminosidad, que era con el adaptómetro o con la percepción de luz, ¿verdad? Y en el objetivo, entonces dividíamos al ojo ocular o al aparato ocular en varias partes. Los anexos, que era la porción inicial, que quienes formaban parte de los anexos, cejas, párpados, detalles, conjuntiva y la glándula del marco en los conductos lagrimales. Después venía el segmento anterior. ¿Quién formaba el segmento anterior? Córnea, cámara anterior, moracoso, la pupila, el iris, la cara anterior del cristalino y el ángulo corneal. Y la esclera también se podía examinar en el segmento anterior, la parte blanca, ¿verdad? Después venían los medios refringentes. El estudio de los medios refringentes, que ahí quienes estaban incluidos: corno, moracuoso, cristalino y humor líquido. Y que siempre deben estar transparentes. Y esos medios refringentes, ¿cuál era el examen que se hacía para saber si estaban transparentes? Con las imágenes de Burkin y Samson, que les expliqué que eran 3 imágenes, que siempre se deben examinar con iluminación. Mas eu achei 4 imagens. Hay algunas literaturas que te hablan de 4 imágenes, pero realmente se ven bien 3 imágenes. Y se puede examinar con iluminación oblicua y con oftalmoscopia directa. Iluminación es una cosa y oftalmoscopia es otra. Eso no se me puede olvidar. Iluminar es alumbrar, ¿verdad? Y oftalmoscopia es mirar, que después les voy a enseñar por el oftalmoscopio, por el visor del oftalmoscopio, que puede ser oftalmoscopia a distancia, oftalmoscopia directa y el fondo de ojo. ¿Bien? Entonces, hasta ahí llegamos a los medios. Luego viene el segmento posterior, o la parte posterior del examen ocular, que incluye elementos. En la parte posterior, vidrio, retina, nervio óptico. Y en la retina, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cuáles son las partes que fundamentalmente dividimos la retina? La periferia, ¿verdad? Y la parte central, que es la mácula, donde se encuentra la fobia, que es el centro de mayor visión. Y el nervio óptico, que de él solamente vamos a observar en el fondo de ojo, ¿qué parte? El disco óptico o la papila, o cabeza del nervio óptico. Y de él emergen las arterias y venas principales, que se ramifican en los 4 cuadrantes de la retina. ¿Bien? Todo eso vamos a ver en el fondo de ojo. Perfecto. Y hacemos también la tonometría, como ya decía, que lo hacíamos palpando el globo ocular, primero el derecho y luego el izquierdo, para sentir
son las inflamaciones y las infecciones oculares, porque ustedes saben que uno de los motivos de consulta más frecuentes, aparte de la disminución de visión o visión borrosa, es el ojo rojo. Los pacientes llegan con los ojos rojos, tengo el ojo rojo, me duele, no me duele, tengo pérdida de visión acompañando a ese ojo rojo o no tengo pérdida de visión, pero puede estar asociado a muchas de las enfermedades que vamos a ver hoy y que las vamos a ver así paso por paso desde los anexos hasta la parte posterior. Bien. Bien. Aquí. Comenzando por aquí, recordando lo que ya habíamos visto en esta lámina, todas las capas y todas las estructuras. Allí tenemos una imagen de los anexos principales, ¿verdad? Y vamos a ver ahora cómo se comportaría a nivel de los párpados esos procesos inflamatorios e infecciosos oculares. Ahí tenemos la córnea con la pupila, el iris. Dentro de las primeras enfermedades que afectan a los párpados tenemos las blefaritis. Como el nombre lo indica, bléfaro significa párpado y itis significa inflamación. Es la inflamación de los párpados, que por lo general es una inflamación crónica y se afecta fundamentalmente el borde libre de los párpados. Esto se vincula muchas veces con dermatitis seborreica. Las personas que tienen caspa en el cuero cabelludo muchas veces se acompaña de caspitas que les salen en las regiones interciliares y aparecen en las cejas y en las pestañas. Es una de las causas, la dermatitis seborreica, pero también puede verse un déficit de vitamina, puede verse alteraciones del estado refractivo, o sea, las personas que tienen astigmatismo, los que tienen hipermetropía, y ustedes se van a dar cuenta porque lo van a ver muchas veces en las personas, incluso en familiares, cómo salen unas pequeñas caspitas, algunas que son más sueltecitas y otras son más adherentes en el bordecito mismo por donde nace el cili, ahí pegadito en el borde del párpado. Va a dar dolor a veces en ese borde, va a dar enrojecimiento en el borde del párpado, si está más o menos irritado, y sobre todo a las personas que son muy blancas se les nota mucho más cuando se les pone bien rojo ese bordecito del párpado. Y allí van a ver pegaditas esas caspitas, y otras veces no son caspitas, pero a veces parecen secreciones aglomeradas allí duras que generalmente se deben a procesos infecciosos bacterianos asociados. Y también los pacientes alérgicos son muy propensos a tener este tipo de patología palpebral. Y es súper frecuente, pero además es bastante contagioso y bastante difícil de curar. Miren, ahí hay diferentes tipos. ¿Ven? Esta, por ejemplo, son caspitas más aisladitas, pero aquí ya están mucho más adherentes, se pegan las pestañas, miren acá el acúmulo de secreciones. Y miren el párpado, cómo se pone por dentro, porque ustedes lo ven hacia afuera, pero a veces se hace tan intenso que por dentro, en la superficie de la conjuntiva tarsal, también se pone muy irritado el párpado. Esto es importante, que hay, aparte de que estéticamente, higiénicamente se ve mal, ¿verdad? Pero además de eso, que si persisten esas caspas ahí en las pestañas, esas infecciones, se te caen las pestañas y luego te quedas sin pestañas. El ojo sin pestañas está desprovisto de uno de los mecanismos de defensa. Por lo tanto, es importante que los pacientes estén pendientes de curar ese tipo de enfermedad. Otra situación, sobre todo en las personas adultas ya mayores que tienen cataratas y que se van a operar, por ejemplo, o cualquier cirugía, un joven que tenga que hacer una cirugía refractiva, cualquier cirugía ocular que haya que hacer, no se puede hacer si existe esa situación en el paciente. Hay que curar primero para luego operar porque eso es un foco séptico. Entonces no podemos abrir el ojo y que entre un germen intraocular entonces y provoque una endospermitis y se pierda el globo ocular. O sea que aparte de ser un proceso bastante, desde el punto de vista estético y higiénico, un poquito desagradable, también desde el punto de vista de salud, compromete la salud ocular. Entonces,
con estos pacientes? Primero, eliminar la causa, o sea, si podemos conocer alguna de esas causas, tratar de eliminarla. En segundo lugar, si fuera posible, hacer cultivo y un frotis con cultivo y antibiograma de esas secreciones para conocer realmente el germen que está causando. Y además, usar el ungüento oftálmico antibiótico. Miren, tienen que tener mucho cuidado cuando se prescriban los ungüentos, especificar que sea un ungüento oftálmico, porque existen muchos muy parecidos que son de uso dermatológico, entonces no lo podemos poner en el ojo porque son irritantes para el ojo ocular. Estos pacientes, antes de usar el ungüento, lo primero que ustedes le tienen que explicar es que se tienen que poner fomentos de agua tibia. Esa es la conducta siguiente: fomentos de agua tibia, compresas de agua tibia en los ojos por 10 minutos. Luego, con una gasa seca o con un cepillito o con el bastoncito del rímel, pero que no tenga pintura, que esté limpio, un cepillito fino, raspar suavecito ese borde para despegar todas esas capitas y hacer una limpieza manual, mecánica de todas esas capitas y que quede lo más limpio posible. Y después es que se pone la pomada antibiótica que se debe frotar en el párpado superior y en el párpado inferior en ambos ojos. Es en ese orden. Si ponemos la pomada primero y los fomentos después, pues limpiamos la pomada. Y a los pacientes hay que explicárselo muy bien, detalladamente, despacito, para que entiendan, así todo lo hacen mal, pero ustedes se lo explican bien. A veces incluso se hace tan resistente que hay que asociar antibióticos orales para lograr curarlo a muchos de estos pacientes. El tratamiento no es por 7 días, el tratamiento es por 21 días, o sea, 3 semanas, porque no se quita fácil. Y luego, cuando ya a los 21 días lo vemos y está bastante bien o está bien, siempre hay que mantenerle, aunque sea en las noches, la pomada antes de dormir, porque hace recidivas frecuentes. Como bien vimos al inicio, es crónico y puede estar recidivando, lo curamos, está bien 3 semanas, pero a la 5ª semana vuelve otra vez y así. Mientras persistan los factores predisponentes o las causas, pues entonces va a estar recidivando. ¿Se entendió hasta aquí? Bien. Entonces, este es el otro que muy frecuentemente vamos a ver. Ustedes seguro han visto, lo han tenido también, las bolitas que nos salen en el párpado, bastante dolorosas, que hay 2 tipos. Está el orzuelo y está el chalacio, que solemos confundirlos cuando no sabemos dónde está ubicado cada uno y por qué se producen. Son de biología diferente, pero aparecen los dos en el párpado, solo que el orzuelo aparece en el borde libre del párpado, o sea, donde se insertan las pestañas, y el chalazo aparece en el tarso, o sea, ya en el espesor del párpado. El orzuelo es agudo, generalmente, y se produce producto de la infección, fíjense, es infección de las glándulas de Seys y de Moll, que son glándulas que se encuentran en el borde libre del párpado para lubricar el párpado y al ojo. Pero ellas suelen infectarse, esas glándulas, que no son una, son varias que están infectadas por todo el borde, se pueden infectar con estafilococos propios que están ahí en la piel y cuando se infectan se obstruye su conducto de salida y se hace como un absceso. La bolita esta redondita, que inicialmente es muy dolorosa, aparece muchas veces con signos de celulitis y en la medida que va pasando el tiempo, entonces va coleccionando y luego drena. Da mucho dolor, ustedes saben, y las personas ahí empiezan a inventar, a ponerse cosas, a ponerse cosas calientes y a hacerse cosas en los párpados, a veces se complican más. Este tipo de infecciones a veces son inocuas, no pasa nada, se curan, dolieron muchísimo, se curan y no pasa nada. Pero otras veces hay que tener cuidado, porque en dependencia del sistema inmunológico del paciente, de las medidas que se toman, no, se puede llegar a acceder y convertirse en una celulitis presentales, incluso a veces celulitis orbitarias, y pueden comprometer muchas veces la vida del paciente. O sea,
Por mínimo que parezca, por simple, tampoco podemos quitarle la importancia que tiene porque se puede complicar. Cuando vemos un paciente que tiene un orzuelo, que está en un estadio agudo, o sea, está iniciando, ustedes van a ver que está el párpado rojo, edematoso, con su eritema alrededor y caliente, igual que una celulitis en cualquier parte del cuerpo. En ese momento tenemos que mandarle al paciente a poner fomentos fríos. ¿Para qué? Para quitar esa inflamación, para reducir la celulitis y para que se centre en un punto, para que coleccione el orzuelo. Esos fomentos fríos los vamos a poner por lo menos 3 días, que es lo que se tarda más o menos en evolucionar hacia esa fase. Y luego los ponemos entonces tibios para que drene. El objetivo es que drene espontáneamente y suelte todo el pus y toda la secreción. Y se puede acompañar el tratamiento con pomada antibiótica también. 3 veces al día, todo eso. Él generalmente drena. Si no drena, hay que hacer incisión, pero generalmente drena. Ahí están los factores predisponentes. Dentro de ellos, la diabetes mellitus es uno de los más importantes porque ustedes saben que los diabéticos están predispuestos a todo tipo de infecciones. Pero los pacientes que tienen blefaritis también pueden tener predisposición a los orzuelos porque tienen un foco céntrico permanente en el borde libre. Los pacientes que tienen trastornos refractivos también pueden tener predisposición a los orzuelos, los que tienen déficit de vitamina, los desnutridos, los que tienen malas condiciones higiénicas, etc. Entonces, aquí ya vimos la conducta sería eliminar el agente causal, los fomentos que inicialmente son fríos y luego son tibios para drenar y los ungüentos oftálmicos antibióticos. Aquí existe un ungüento oftálmico que se llama Citol NPD, que es neomicina, polipixina y dexametasona. Ese se puede utilizar para la vía oftálmica. Es el único que he visto aquí. En Brasil puede ser que existan otros. Hay algunos que son de codramicina y dexametasona que son buenísimos también y se pueden aplicar. Pero siempre les digo que tengan cuidado cuando lo indiquen, especificar que sea pomada oftálmica para que no le vayan a vender al paciente una pomada que sea dermatológica y luego le indiquen el globo ocular. Ahí tenemos la imagen, miren. Esto es un orzuelo. Fíjense que está con la puntita del pus en el borde libre del párpado. Y este que está un poquito menos inflamado, pero también vemos el borde libre del párpado, que es el que está elevado. Ahora vamos a ver el chalazo para que se den cuenta de la diferencia. El chalazo es un quiste de evolución lenta producto de la obstrucción de las glándulas del meibomio, otras glándulas que están en el espesor del párpado. El chalazo no es doloroso como el orzuelo, no produce esa inflamación aguda, esa celulitis como el orzuelo. Él simplemente se enquista y se queda la pelotita ahí bastante grande a veces. Y en este caso, sí o sí, hay que ponerle al paciente este tratamiento. Incisión y drenaje, porque él espontáneamente no va a drenar como lo hace el orzuelo. A este sí hay que hacerle incisión y drenaje que se hace por la parte del tarso, por la parte de adentro del párpado. Miren, ¿ven la diferencia? El orzuelo, ¿se acuerdan que estaba en el bordecito? Y este está en el espesor del párpado. Mírenlo aquí, en el espesor del párpado, y miren por dentro cómo se observaría cuando evertimos ese párpado. Lo vemos aquí. Y por aquí es que se hace la incisión y se drena todo el contenido de esa glándula. Hay que hacer uretaje y hay que delegrar bien toda esa zona para destravecular todo y que quede bien limpiecito si no se vuelve a llenar. Ese es el chalazo. ¿Entienden la diferencia de su localización, su causa? Bueno, ahora vamos a otra parte de los anexos que es la conjuntiva, que es esa telita vascularizada, transparente, que cubre a todo el globo ocular, ¿verdad? Desde el limbo de la córnea hasta el nervio óptico. Ella
por cualquier motivo se pone roja, se pone eritematosa, se pone hiperémica. Y habíamos visto que pueden haber dos tipos de hiperemia: la hiperemia ciliar y la hiperemia conjuntival, ¿verdad? La ciliar, que respondía a los procesos que estaban más en el segmento anterior, era alrededor de la córnea, y la conjuntival, que era más externa, que era lo que respondía a procesos propios ya de conjuntiva o de más partes más posteriores. La conjuntiva, cuando se inflama, aparece entonces la conjuntivitis. Hay varios tipos de conjuntivitis. Hoy vamos a ver 2 o 3 de ellas, las más frecuentes y las más importantes. La primera es la conjuntivitis catarral aguda, que esa conjuntivitis catarral aguda es lo que nosotros llamamos conjuntivitis bacteriana, es la que tiene mucha secreción y vemos frecuentemente. Es una inflamación aguda de la conjuntiva que va a adquirir un color rojo encendido. ¿Qué quiere decir? Es un rojo brillante, un rojo fuerte. La causa se atribuye a gérmenes como estafilococos, estreptococos, entre otros. No siempre son los estafilococos y los estreptococos, pero son los más frecuentes. Y se caracteriza porque tiene una secreción que puede ir desde una secreción mucosa blanquecina hasta una secreción verde, dependiendo del germen causado. Puede ser mucosa, puede ser mucoide, puede ser mucopurulenta, pero incluso puede ser verde, esa secreción. Da ardor. El paciente te va a decir que tiene ardor en los ojos, que tiene sensación de arenilla, que se sienten los ojos calientes, que las lágrimas le salen calientes del globo ocular precisamente por la inflamación que tiene. Siente sensación de pesadez en los párpados. Ustedes van a ver que los párpados también reaccionan y se ponen edematosos. Y la persona puede tener en algún momento algún cambio en la visión. Puede tener la visión turbia, puede tener la visión un poco borrosa, porque al estar inflamado el globo ocular, pues por supuesto se altera el estado refractivo del ojo. Además, las secreciones se pueden meter delante de la córnea y enturbiar también la visión. Y en casos graves, bastante graves, ya pudieran aparecer algunas hemorragias por debajo de la conjuntiva, que son las llamadas hemorragias subconjuntivales, y puede aparecer la quémosis. Vimos en la clase pasada una foto de un paciente con quémosis. ¿Se acuerdan? Que era como una ampolla que salía de dentro del ojo hacia afuera de la conjuntiva englobada como con agua o líquido por debajo. Eso es la quémosis, que puede ser en respuesta al proceso infeccioso inflamatorio. También puede aparecer en los casos de alergia y en las quemaduras. Miren aquí la típica secreción mucopurulenta de la conjuntivitis catarral aguda. Bastante desagradable, pero lo vamos a ver muchísimas veces. Por supuesto, cuando vemos un paciente así, antes de tocar al paciente, guantecito, si tenemos, si no, bueno, buscar un suero, algo para limpiar, no lo van a tocar así, le van a limpiar toda la secreción y después entonces lo van a examinar. Bien. Si tiene molestias, si tiene dolores y no se deja examinar y ustedes lo tienen que examinar, pues le pueden poner una gota de colibrio anestésico. Si no tienen colibrio anestésico, lidocaína misma de la de suturar, le ponen una gotita para que se deje examinar. Vai se limpar com soro fisiológico, aqui ou não? Con soro fisiológico. Na temperatura natural ou também aquecer um pouco para ficar mais fácil para a datação? Normal, a temperatura normal, natural. Pueden usar el suelo fisiológico. Si no tiene suelo fisiológico, agua, porque nada va a estar más sucio que eso. Sim. Entonces, examinamos al paciente y vemos, porque muchas veces esas conjuntivitis se hacen tan intensas y tan graves que llegan hasta afectar la córnea y el paciente puede tener hasta lesiones corneales también, que ahí sí se pone grave la cosa. Bueno, aquí tenemos la hiperemia conjuntival. Fíjense cómo salen los vasos desde los fondos del saco hacia el centro, contrario de que si fuera ciliar salía del limbo hacia el bulbo ocular.
Bien, eso es una típica hiperemia conjuntival. Es la que le llaman rojo caliente, rojo intenso. ¿Por qué? Porque ven que está demasiado irritado el globo. Entonces, conducta a seguir. Lo ideal siempre que tenemos secreciones y procesos infecciosos es hacer un cultivo, ¿verdad? Para de verdad saber cuál es el germen causal y poner el antibiótico de acuerdo a eso. Luego aplicamos colidios antibióticos de amplio espectro. Puede ser alguno de esos, pero existen actualmente muchos más, mejores, de otras generaciones más actualizadas y que tienen un espectro más amplio. Ahí están la tobramicina y están las quinolonas tópicas. Existe una gama grandísima de quinolonas tópicas que tienen un poder antibacteriano muy bueno y un espectro amplio, que podemos usarla para múltiples gérmenes. Y se puede utilizar cada una hora si está demasiado intenso el proceso infeccioso, o si no, la podemos usar cada 3, cada 4 horas. No hacemos nada con poner un colirio antibiótico cada 8 horas ni una vez al día. El tiempo de vida media del medicamento tiene ese periodo, 4 o 6 horas. Si lo ponemos más separado, no hacemos nada. No vamos a curar nunca al paciente. Hay que indicarlo así, cada 4 o cada 6 horas. Y si está grave, cada 1 hora para potenciar el efecto. Primeiro dia, segundo dia. Por cada 1 o 2 horas se pone el primer y segundo día. Ya cuando logramos estabilizar un poco, lo dejamos cada 4, cada 6. Pero nunca cada 8 ni cada 2. Sí. Porque es por gusto. Cuando lo ponemos así, lo he visto muchas veces que se lo ponen hacia los pacientes por gusto. Los lavados oculares, importantísimo. Que le expliquemos al paciente que antes de ponerse su colirio se lava el globo, pero no es ahorita así. Es abrir el ojo y dentro, en el fondo del saco, lavar con una jeringa para que esas secreciones que están ahí, que a veces están afuera y se ven, pero adentro también están escondidas. Entonces, si no la lavamos, vuelven a salir y vuelven a salir. Hay que lavar y arrastrar todas esas secreciones. Y los fomentos de agua fría, que se tienen que poner también, porque eso le va a aliviar muchísimo la inflamación y ese calor, ese malestar que tiene el paciente. Con lo más que va a aliviar es con los fomentos fríos. A veces podemos ponerle, aparte del colirio antibiótico, si el paciente tiene demasiada molestia, un colirio antiinflamatorio. No esteroideo. Nunca jamás vamos a poner corticoides cuando hay un proceso infeccioso, porque vamos a potenciar la inmunodepresión de ese medio y vamos a hacer que proliferen más bacterias. Solo antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo está el diclofenaco sódico, que no existe en colirio, está el bromfenaz, que también existe en colirio, ketorolac existe en colirio también. Ellos sí los podemos usar cuando hay procesos infecciosos, pero no los esteroides. Entonces no se les olvide, porque podemos nosotros mismos provocar una úlcera después corneal en esos pacientes. Y así vamos a tratarlos por lo menos de 7 a 10 días. Si al cabo de 3-4 días el paciente no ha mejorado, hay que hacer cambio de antibiótico, un nuevo cultivo y hacer cambio de antibiótico, porque quiere decir que si en 72 horas o 4 días el paciente no mejoró, porque ese antibiótico no le está haciendo efecto por el germen que tiene. A veces ponemos un antibiótico porque no tenemos la forma de hacer un cultivo y lo hacemos de forma empírica. La mayoría de las veces se resuelve, pero otras veces hay gérmenes y gérmenes. Entonces, hay que tener en cuenta esto y cuidado con esto también, porque pasamos 15 a ver. Y otra cosa importante es que el paciente sabe realmente si se está poniendo bien el antibiótico, porque ustedes saben que muchos pacientes no entienden de ninguna manera como uno les explique o les escriba, y hay que estar pendiente de eso. Sobre todo en los niños hay que tener mucho cuidado, porque los niños dependen de los padres. Los padres, si no entendieron o lo hicieron como quisieron, podemos después tener a un niño con un proceso infeccioso importante por un buen tiempo. Hay que explicarles bien clarito las dosis, los días que las tienen que usar, especificarles así. Cuando vaya a la farmacia a comprar el antibiótico,
haga lo que yo le estoy diciendo, no lo que le va a decir el farmacéutico. Porque los farmacéuticos le van a decir, porque ya estoy cansada de verlo, que les dicen 3 veces al día la gota, o 1 vez al día la gota. Ellos le dicen cualquier cosa y no es. Entonces los pacientes están adaptados a ir a una farmacia, a comprar una gota y ponérsela en el ojo sin saber ni lo que se están poniendo. Y hacen más caso a lo que le dice el farmacéutico que a lo que le dice el médico, porque históricamente ha sido así y es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas. Pero he visto horrores por eso, porque se están poniendo una gota 1 o 2 veces al día, tienen una úlcera en el ojo y a los 15 días vienen casi con el ojo en la mano, porque no hicieron nada. ¿Entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque estamos nosotros y ustedes saben, entre el paciente y el farmacéutico es bastante complicado. Entonces, esa es la conjuntivitis catarral. Que no se le puede olvidar porque un catarro tiene moco, ¿verdad? Mucho moco. Entonces, esta que es la viral es un poquito diferente. Esta, los gérmenes más frecuentes son los virus del herpes simple, los virus de la varicela zoster, los adenovirus y los picornavirus. También va a poner el ojo rojo, va a dar sensación de anemia, te va a poner los párpados edematosos, mucho lagrimeo, incluso la conjuntivitis viral a veces da más lagrimeo que la bacteriana. Pero hay algo que es típico de las conjuntivitis virales que ustedes lo tienen que buscar, que es esto que dice aquí. Adenopatía preauricular. Le van a palpar a los pacientes aquí delante del pabellón de la oreja y ahí van a tener una adenopatía dolorosa. Eso es típico de las conjuntivitis virales. En las bacterianas no ocurre, pero en las virales no falla. Aparece siempre. Y se pueden acompañar esa conjuntivitis de un cuadro infiltrado, inflamatorio, en la córnea. Ellos hacen mucho invasión a la córnea, los virus, y te va a dar unos depósitos subepiteliales. Decimos subepiteliales porque cuando lo miramos en una lámpara, que logramos ver las hendiduras, vemos que no está en el epitelio de la córnea, sino que está por detrás del epitelio, y entonces decimos que son infiltrados subepiteliales. Entonces, en ese caso, cuando ya en la conjuntivitis estamos viendo que hay lesiones en la córnea, decimos que hay una queratoconjuntivitis. Bien, ahora vamos a ver la imagen de eso para que miren aquí. Esto es un paciente con un herpes zóster, ¿verdad? Lo han visto. Importante en el herpes zóster. Puede aparecer en la cabeza, en la cara, en cualquier parte. Cuando las lesiones del herpes zóster llegan a la punta de la nariz, busquen en el ojo que tiene lesiones. Eso no falla. Siempre que las lesiones del herpes zóster llegan a la nariz, invaden el globo ocular. Y una invasión del herpes zóster en el globo ocular es de armas tomadas. Provoca un cuadro horrible, súper doloroso, con secuelas bastante desfavorables porque deja bastantes depósitos en la córnea y luego afecta mucho la visión. Sin hablar cuando se complica, cuando es un paciente diabético, un paciente inmunodeprimido, un paciente con algún cáncer en alguna parte del cuerpo, que también son propensos a este tipo de lesiones, que puede incluso llegar a afectar hasta el nervio óptico. Toda la parte retrocular puede tener proptosis, o sea, el cuadro se hace bastante complicado. El herpes zóster ahí en esa localización es bastante complicado. Aquí tenemos la forma en que miren cómo se pone la conjuntiva de erythematosa. Miren este párpado inferior así, ¿verdad? Ese borde del párpado todo tiene toda su estructura lisa, su anatomía, se hace rugoso, se hace hiperémico. Y este que ustedes ven aquí, miren. Aquí no se ve, aquí lo que se ve es una gran hiperémica. Miren, esto es una hemorragia subconjuntival. Que los virus la hacen frecuentemente, sobre todo los coxsackie, hacen mucho hemorragia subconjuntival. Hay un tipo de conjuntivitis que aquí no es frecuente. En Cuba hace epidemias anuales. En los meses de verano, que es la conjuntivitis hemorrágica epidémica, que es una conjuntivitis viral y provoca cuadros de hemorragias grandísimas en el globo ocular, en toda la parte subconjuntival, bastante dolorosos y
molesta para el paciente, incluso estoy diciendo que se hace epidémica, que es el país con conjuntivitis, ingresados los pacientes, buscándole antivirales y todas esas cosas. Y eso que ustedes ven aquí es los depósitos subepiteliales, los infiltrados subepiteliales que yo le hablaba que hacían mucho los virus. A veces tenemos un paciente con esos infiltrados a los meses de haber tenido conjuntivitis. ¿Por qué? Porque demora mucho en quitarse y otras veces se quedan allí. Más claritos van desapareciendo de a poco, pero dejan siempre una pequeña secuela y cuando quedan en el centro, en el área pupilar, afectan la visión porque están empañando uno de los medios transparentes, ¿verdad? Entonces, esa es la típica conjuntivitis viral. La conjuntivitis viral uno se asusta muchísimo, el paciente generalmente, miren cómo la hiperemia es intensa, incluso está más que la bacteriana. Y este tipo de paciente se siente muy molesto, bastante incómodo. El tratamiento por lo general lo puede realizar un especialista, pero lo puede realizar un médico general también, porque simplemente hay que dejarla evolucionar. Fomentos fríos a toda hora es lo más que va a aliviar al paciente. Le pueden indicar los antiinflamatorios no esteroideos tópicos y si existiera en el medio algún colirio antiviral como la hidroxuridina, como el aciclovir en el caso del herpes o la pomadina antibiótica del aciclovir oftálmico, se le puede indicar también al paciente para ayudarlo en su evolución, sobre todo cuando es herpes zóster. Las otras conjuntivitis virales pasan, como todos los virus, tienen una vida autolimitada. Ella pasa, en 7-10 días va pasando. ¿Qué hacemos a veces? Como el cuadro es tan molesto, los pacientes se manipulan inevitablemente el globo ocular porque les molesta, porque les pica, porque les arde, tú ves que todo el tiempo estás con el pañito secándote y secándote. Le ponemos siempre un colirio antibiótico, de los más suavecitos, como profilaxis, porque terminan después entonces contaminados y entonces ya de una viral pasan a una bacteriana. Porque la manipulación, ya cuando uno tiene algún error empieza ahí y ya después te contamina. Entonces, como no le vamos a hacer ningún daño poniéndole el antibiótico, le ponemos a veces un colirio antibiótico cada 6 horas más o menos, aparte de los fomentos y todo lo demás, para evitar una complicación. Pero puede evolucionar espontáneamente sin ningún tipo de colirio y se va a quitar de todas maneras. Entonces, hasta aquí ya vimos párpado y conjuntivitis. Y las conjuntivitis fundamentales. Y este que vamos a ver ahora, que es una de las más frecuentes también, sobre todo en los niños de 5 o 6 años hasta la adolescencia. Estos niños van a tener cuadros de conjuntivitis muy frecuentes, es como si tuvieran el asma. El asma cuando da, cuando hay cambios de tiempo, cuando hay exposición a determinados ácaros, a determinadas náuseas, como los polen y esas cosas, ¿verdad? Pues esta conjuntivitis se comporta igual. Es una conjuntivitis alérgica que evoluciona por crisis. A veces están bien, a veces están mal, a veces están re mal. Entonces hay que tener mucho cuidado y explicarles muy bien que tienen que alejar a los niños de todo el germen causal, de todo el ambiente causal, de todo el polvo. Ni peluches, ni cortinas, ni se puede limpiar la casa con pañito seco, hay que pasar paño húmedo, hay que limpiar con bastante agua porque son muy sensibles al mínimo alergeno. Entonces, ¿qué va a dar esa conjuntivitis? Edema, mucho edema. Esas son las personas que llegan con los párpados así que parece que los picó una abeja. Inflamados, tanto los superiores como los inferiores. Un lagrimeo insoportable, mucho prurito y secreción acuosa o mucoide mientras no se infecta. Si se infecta, aparece secreción mucopurulenta, pero si no está infectada, aparece una lágrima espesa mucoide. Mucho cuidado con el prurito. Hay que explicar a los pacientes que no se puede hacer así como es rico con todo el equipo. Pero eso no se puede hacer porque lastimas la superficie de la córnea. Y con el tiempo, ese rascado violento así sobre la córnea va a provocar queratocono, es decir, la córnea que tiene una forma asférica se vuelve cónica. Y esa puntita es débil, es delgada y se perfora, aparte de que da un astigmatismo horrible.
Entonces, cuando tenemos picazón de un ojo, ¿qué hay que hacer? Así por aquí abajito, con mucho cuidadito, agarrar un colirio, un poco de agua, lo que sea, pero no frotarse el globo ocular. Y en este caso, si es una conjuntivitis alérgica, pues el tratamiento está encaminado al tratamiento de la alergia. Miren cómo se puede llegar a poner un globo ocular con una conjuntivitis alérgica. Esto que ustedes ven aquí son las papilas conjuntivales que están en el tarso y en la conjuntiva del carpo inferior. Ustedes saben que la conjuntiva es lisa, ¿verdad? Porque si no fuera lisa nos raspaba. Entonces, cuando las personas tienen una conjuntivitis alérgica, pueden ir desde pequeñas papilas chiquititas que se hacen con un empedrado pequeño hasta esas papilas gigantes, muy inflamadas. Y cuando esa persona parpadea, imagínense, eso está en el párpado superior. Cuando parpadea, imaginen que él está haciendo eso a la córnea todo el tiempo como un cepillo, raspando la superficie de la córnea y lastimando la superficie de la córnea. Y, por supuesto, esto cuando está en este estado ya lleva tratamiento con, ahí sí hay que poner corticoide, porque con antialérgicos solo no va a pasar. Hay que poner corticoides en dosis respetables. Y miren aquí, este paciente está también con una quemosis por la alergia y fíjense en algo importante que hay que tener en cuenta, sobre todo a las personas adultas mayores y personas de piel muy blanca. Tienen una piel muy frágil ahí a nivel de los párpados. Cuando empiezan con el lagrimeo y empiezan con el pañito, empiezan a hacerse así. Y cuando pasa el tiempo, ese párpado se evierte y aparece una patología que se llama ectropio. E-C-T-R-O, ectropión. Y eso es quirúrgico. Después hay que hacer cirugía para volver a llevar el párpado a su posición normal, porque imagínense ese ojo que se quede así, cuando se cierra siempre se va a quedar abierto, se va a resecar, se va a lastimar toda la conjuntiva, se puede hacer queratosis, por eso allí se puede lastimar la córnea y quedar con una úlcera atrófica de la córnea, que es un dolor y una falta de visión. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con los pañitos. El pañito hay que tocar suavecito sin raspar. Ectropio. Ectropio. Y cuando es hacia adentro es entropio. Ele só vai mirar se abaixar a membrana. Entonces, y estas son las papilas conjuntivales gigantes. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de un paciente con una conjuntivitis alérgica? Miren, esta es cuando está solamente, ven que está en toda la parte del tarso, las papilas, ese brillito que ustedes ven es el brillo que da la luz de la lámpara, y las papilas que están inflamaditas ahí se ven de esa forma, pero se ven como unas pelotitas chiquititas una al lado de la otra. Esta se le llama conjuntivitis vernal o primaveral, que es la misma conjuntivitis alérgica. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Primero, por supuesto, eliminar el alergeno. Durante el periodo de crisis se le puede poner fomentos fríos al paciente para aliviar el ardor y para aliviar el calor ese de la conjuntiva, los antihistamínicos orales y los corticoides. Sí justifica. ¿Qué quiere decir sí justifica? Cuando tiene un cuadro alarmante, ¿verdad? Cuando tiene papilas muy aumentadas de tamaño, cuando no tiene secreciones purulentas, porque recuerden que cuando hay secreciones purulentas no se debe asociar el corticoide hasta que curemos la parte infecciosa. Y hay que aplicar corticoides tópicos cuando es justificado, igual cada 4, cada 6 horas, como el lotebrexol, prednisolona, y también se le van a indicar colirios antialérgicos como la olopatadina. Aquí se conoce como alergiol. Olopatadina. Esa se puede utilizar igual cada 6 horas inicialmente y luego la podemos ir
separada en la medida que el paciente va mejorando. Cuando el paciente está muy mal, o sea, llega con un cuadro aparatoso, un cuadro grave, le podemos iniciar con el corticoide tópico y sistémico. Y luego se lo vamos a ir espaciando. Por ejemplo, se lo ponemos 10 días y después de los 10 días que lo está usando cada 4 horas, ya lo pasamos cada 6. Una semana más, después cada 8, una semana más y así hasta que ya podemos retirar. Cuando bajamos la dosis del corticoide, entonces ya le asociamos el antialérgico no esteroideo, como la olopatadina, y se la vamos a poner entonces igual cada 6 horas, una semana, cada 8 horas, otra semana, y así sucesivamente la podemos ir bajando. Pero esa no la vamos a quitar completa. Siempre le vamos a dejar 1 o 2 dosis al día, en dependencia de su respuesta. El mismo paciente te va a decir, cuando bajé la dosis de cada 8 horas a cada 12, volví con síntomas. Entonces tienes que dejarlo cada 8 horas. Y así hasta que la muerte lo separe. Todo el tiempo. Porque no va a... Es una enfermedad crónica, no se le va a quitar. O sea, hay que estarle modulando su sistema para que pueda estar sin síntomas. Y asociado a ese tratamiento por vía oral, el antialérgico oral, que puede ser cefidicil, puede ser analer, puede ser cualquier antialérgico. La loratadina no me gusta nada, pues se demora mucho en hacer efecto y esto necesita respuestas rápidas, de antialérgicos que sean de respuestas rápidas. ¿Bien? Hasta aquí llegamos a esta parte. Vamos a hacer un receso. Vamos. Tomen café.